Hay un momento en la vida en el que todo parece seguir igual, pero por dentro algo se derrumba. Te levantas, haces lo de siempre, hablas con la misma gente, cumples con tus rutinas y aún así sientes que no estás realmente viviendo. Es como si tu existencia se hubiera vuelto un guión ensayado, una actuación que repites sin sentir, una vida que suena a eco, no a presencia. Nadie te advirtió que esto pasaría. Nadie te dijo que el mundo te enseñaría a funcionar, pero no a existir. Te hablaron de metas, de propósitos, de éxito, pero nadie te explicó qué significaba realmente tener un propósito. Y un día, sin previo aviso, te detienes y piensas, no tengo idea de qué estoy haciendo con mi vida. Ese pensamiento puede parecer una crisis, pero en realidad es el inicio de un despertar. Porque hay una diferencia enorme entre vivir para sostener una identidad y vivir para sentir la vida tal como sucede. La crisis no es un error, es una señal. Es el aviso de que estás listo para ir más allá del personaje que creíste ser. Y justamente cuando ya no sabes quién eres ni hacia dónde vas, algo más grande empieza a revelarse, como si una puerta interior se abriera por primera vez. Pero para cruzar esa puerta se necesita valor. Valor para entrar en ese espacio misterioso donde no hay respuestas claras, donde el control se disuelve y solo queda el presente. Ese lugar se llama no saber. Y aunque asusta, es ahí donde empieza la vida verdadera. A veces la persona se mira al espejo y nota que algo se despegó por dentro. No es tristeza ni vacío. Es más bien la sensación de que la vida perdió textura. Las mismas conversaciones, los mismos trayectos, las mismas obligaciones, todo sigue igual. Pero ahora se siente plano, mecánico, casi ensayado. La rutina, que antes daba seguridad, ahora pesa. En ese momento surge la sospecha. ¿Estoy viviendo de verdad o solo actuando mi papel? La sociedad refuerza ese papel todo el tiempo. Sé productivo. Consigue éxito. Haz que valga la pena. El mundo admira la eficiencia, pero casi nunca enseña conciencia. Por eso tanta gente no nota la crisis hasta que ya está agotada de fingir. Es entonces cuando surge ese pensamiento silencioso. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Y aunque suena como una simple duda, en realidad es una grita en la máscara que has usado toda la vida. Ese personaje que sostenemos es lo que podríamos llamar el yo de superficie. La imagen que mostramos, la que se adapta, la que cumple expectativas. Claro que tiene su función. Organiza la vida, paga cuentas, responde mensajes, sonríe para la foto. El problema comienza cuando confundimos ese personaje con lo que somos de verdad. Porque el yo profundo, ese espacio silencioso y espontáneo, no se conforma con papeles. Anhela vida vivida, no vida actuada. Por eso la crisis existencial llega como un quiebre interno. A veces suave, como una incomodidad constante, a veces brutal, como un derrumbe emocional, un cansancio extremo o esa sensación de que nada tiene sentido. Pero curiosamente, eso no es un fracaso, es el comienzo de un despertar espiritual. No es el final del camino, sino una invitación. Una invitación a mirar hacia adentro, a descubrir qué hay más allá de la máscara que tanto te protegía. Muchas personas intentan resolver esa crisis cambiando lo externo. Nuevo trabajo, nueva ciudad, nueva pareja. Pero la raíz no está fuera. Es como cambiar el escenario mientras el actor sigue repitiendo el mismo papel. La verdadera transformación empieza cuando dejas de buscarle sentido a la vida y comienzas a sentirlo. Es ahí donde aparece el siguiente paso del viaje, el encuentro con el no saber. Cuando la crisis abre ese espacio dentro de ti, aparece algo inesperado, el no saber. No es confusión ni ignorancia. Es el momento en que las respuestas de antes ya no sirven, pero las nuevas aún no han llegado. La mente se desespera buscando dirección, mientras algo más profundo dentro de ti susurra, solo quédate aquí un momento. Es como estar entre dos orillas, sin saber aún hacia cuál te llevará la corriente, pero sintiendo que algo te sostiene. En ese punto, mucha gente intenta llenar el silencio con más teorías, más libros, más cursos o promesas de reencontrar el propósito. Pero la verdadera conciencia no nace de acumular información, sino de abrirse a la experiencia. El no saber no te pide que entiendas, te pide que confíes. Es una invitación a detener la prisa de tenerlo todo claro
y dejar que la vida misma te enseñe, sin intermediarios. Es el momento en que dejas de ser el gerente de tu existencia para convertirte en un participante de la vida. Y este estado puede sentirse incómodo porque el ego está acostumbrado a tener el control. Quiere definir, anticipar, garantizar resultados. Se siente seguro cuando cree que sabe hacia dónde va. Pero la profundidad interior funciona justo al revés. Se revela cuando aflojas la necesidad de controlar y simplemente permites que todo sea. El no saber no es vacío, es espacio. Espacio para que algo nuevo nazca dentro de ti. Es como si estuvieras al borde de una lanza. Hasta ahora intentabas marcar cada paso, controlar la música, decidir el ritmo. Pero de pronto notas que hay una melodía que siempre estuvo sonando, aunque tú no la oías. La vida siempre ha estado bailando. Lo que pasa es que estabas demasiado ocupado tratando de dirigirla. El no saber es ese instante en que tu cuerpo empieza a escuchar la música antes de que la mente intente coreografiarla. Es el inicio de una confianza suave, casi inocente. Poco a poco descubres que no necesitas saber cómo vivir para vivir, que el silencio interno entiende cosas que el pensamiento no puede tocar, y que el propósito, ese sentido que parecía perdido, nunca estuvo afuera, solo estaba enterrado bajo la costumbre de querer controlar todo. Cuando esa percepción empieza a abrirse, sucede algo natural. Dejas de intentar dominar la vida y comienzas a participar en ella. Y cuando te abres a ese no saber, algo hermoso ocurre. Te das cuenta de que casi toda tu vida fue un intento constante de control. Control sobre cómo debías ser visto, sobre lo que podías sentir, sobre lo que tenías que lograr. Fuiste entrenado para ser el coreógrafo de tu destino, tratando de dictar cada movimiento. Pero la vida no es una coreografía rígida. Es un río vivo, impredecible y vibrante que te invita a fluir con él. Cuando alguien intenta controlar ese flujo por demasiado tiempo, el cuerpo se cansa, el corazón se vuelve pesado y la mente se llena de ruido. Y entonces llega la realización. Aunque planeaste todo, nunca pudiste asegurar nada. Pero eso no es una derrota, es un despertar en acción. Es el reconocimiento humilde de que la vida es mucho más grande que cualquier plan personal. Desde ahí la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo controlo?, sino ¿cómo participo? Participar significa permitirte ser movido también, no solo mover. Significa escuchar antes de actuar, sentir antes de decidir, percibir antes de responder. No es pasividad, es conciencia viva. Un bailarín no deja de moverse cuando sigue la música, simplemente deja de luchar contra el ritmo. Lo mismo pasa en la vida. Cuando aprendes a escuchar tu propio compás interno, las decisiones dejan de ser una batalla y se vuelven claras, casi naturales. Esta transición empieza con gestos pequeños. En lugar de intentar controlar cada conversación, comienzas a escuchar de verdad. En lugar de querer probar tu valor, te permites estar presente. Ya no decides desde el miedo a equivocarte, sino desde una coherencia que no viene del pensamiento, sino del cuerpo. Y poco a poco, esa forma de vivir transforma todo. Las relaciones, el trabajo, la manera en que respiras el mundo. Así, el yo coreógrafo empieza a disolverse y da lugar al yo danzante. La vida deja de ser un proyecto y se vuelve una experiencia. Descubres que no necesitas saber a dónde te lleva el camino para seguir caminando. La mente se calma, el paso se vuelve ligero y desde ese soltar aparece algo aún más profundo, la percepción de que hay una inteligencia operando todo, incluso cuando tú no estás al mando. Cuando comienzas a participar en lugar de controlar, algo sencillo pero asombroso se vuelve evidente. La mayoría de las cosas siempre sucedieron sin tu intervención. El corazón late sin que lo ordenes. La respiración continúa incluso cuando duermes. El cuerpo se cura, los pensamientos aparecen y desaparecen solos. Hay una inteligencia en constante movimiento, silenciosa y precisa, que no pide permiso, simplemente actúa. Darte cuenta de eso cambia completamente la perspectiva. Antes creías que tenías que cargar el mundo sobre los hombros, y de repente descubres que el mundo ya se sostiene solo. Esa comprensión no te vuelve pasivo, te vuelve confiado. No es una confianza teórica, sino algo que sientes en el cuerpo. Si la vida ya está ocurriendo desde siempre, tal vez tu papel no sea dirigirla, sino escucharla.
Y es en ese silencio donde la mente comienza a encontrar su verdadero lugar. Esa inteligencia se puede ver en la naturaleza misma. Las estaciones cambian, los ríos encuentran el mar, las nubes se deshacen y vuelven a formarse. Nada está improvisado, y sin embargo, nada está planeado. Todo fluye en un orden misterioso, sin necesidad de control. Intentar dominar la vida es como querer enseñarle al mar cómo hacer olas. Ella ya sabe, y siempre ha sabido. En lo cotidiano, esto se traduce en gestos simples. En lugar de intentar prever o resolver todos los posibles escenarios, comienzas a actuar solo en el presente. Atiendes lo que está frente a ti sin inventar tragedias futuras. En el trabajo eso se convierte en claridad. En las relaciones se vuelve presencia. La tensión interna se disuelve poco a poco y aparece una calma nueva, familiar, como si siempre hubiera estado esperándote. Esa inteligencia que sostiene la vida no exige control, exige atención. No pide certezas, pide presencia. Cuando te permites confiar en ese movimiento, descubres un espacio interno donde todo se alinea sin esfuerzo. Es un lugar tranquilo, profundo, siempre disponible, y al reconocerlo, nace el deseo de sumergirte más en esa quietud que no se impone, solo se revela. Y esa quietud, aunque muchos la buscan, al principio puede asustar, porque cuando el ruido interno se apaga, el silencio parece un vacío. Pero no es. Es espacio. Espacio donde la verdad puede respirar sin ser interrumpida por el ego. Es el lugar donde el sentido de la vida deja de ser una teoría y se convierte en una presencia palpable. La superficie de la mente es como un mar agitado. Pensamientos, preocupaciones, metas, comparaciones, exigencias, todo eso son olas que no paran. A veces suaves, a veces violentas. Nos acostumbramos tanto a ese movimiento que creemos que eso somos nosotros. Por eso cuando el agua se calma, el ego se inquieta, se identifica con el caos, porque el caos le resulta familiar. La calma, en cambio, le parece un territorio desconocido. Ese miedo a la calma es muy común. La mente dice, si me detengo todo se derrumbará, si suelto el control perderé el rumbo. Pero en realidad es al revés. Es en el descanso donde notas lo que de verdad estaba cayéndose por dentro. La quietud no es ausencia de vida, es el lugar donde la vida se reorganiza. Y por eso el despertar espiritual no se trata de buscar lo extraordinario, sino de reconectar con lo simple, con lo que siempre estuvo ahí. En la práctica, ese descenso hacia la quietud sucede en formas sencillas. Tal vez unos minutos observando la respiración, una caminata sin audífonos, sentarte sin hacer nada, solo estando. Pequeños momentos en los que la mente se acomoda dentro del cuerpo. Entonces descubres que la paz no es algo que tengas que conquistar. La paz ya existe, solo necesita que dejes de interponerte. Poco a poco esa quietud deja de ser una visita ocasional y se convierte en un hogar. Empiezas a notar que la profundidad interior siempre estuvo ahí, activa, incluso cuando vivías atrapado en la superficie. Y justo en esa quietud ocurre algo esencial. El ego, que parecía sólido e inmovible, empieza a suavizarse. Se abren grietas en la vieja identidad, y por esas grietas entra la luz. Cuando te familiarizas con ese silencio, algo aún más profundo sucede. La antigua identidad, ese yo que creía tener el control de todo, comienza a disolverse. No pasa de golpe, es un proceso lento, casi invisible, como un hilo que se va deshaciendo punto por punto. Y aunque puede ser desconcertante, no es un error, es el principio de una metamorfosis real. Piensa en la oruga, no se convierte en mariposa de una forma elegante ni mágica. Dentro del capullo se deshace completamente. Se vuelve una especie de sopa biológica sin forma, sin identidad. Es confusión pura. Nada en ella sabe que de ahí nacerá algo nuevo. De la misma forma, cuando una persona atraviesa un despertar espiritual, no puede prever en quién se convertirá. Solo siente que lo viejo se está desmoronando. Y aunque eso duele, también libera. El ego teme esa disolución porque vive de certezas. Quiere estabilidad, definiciones, coherencia. Quiere decir, yo soy esto. Pero el ser, ese espacio profundo e inmutable dentro de ti, no necesita definirse para existir. Simplemente es.
La metamorfosis es justo ese cambio de fundamento, dejar de apoyarte en la identidad construida y rescatar lo esencial. Por eso este proceso suele venir acompañado de silencio, confusión o incluso pérdida de interés por lo que antes parecía importante. Ojo, para no seguir proyectando, solo estás en el camino correcto si sientes más paz, más seguridad de ti mismo y más certeza de que puedes con la vida. En este punto, muchos piensan que están retrocediendo o que han perdido la motivación. Pero lo que realmente ocurre es que las motivaciones viejas, esas que nacían del miedo, de la validación o de la comparación, comienzan a quedarse sin energía. No estás perdiendo la vida, estás dejando atrás una versión de ti que solo sabía sobrevivir. El colapso no destruye, limpia el espacio. Es una muerte simbólica que prepara el terreno para lo nuevo. Y cuando ese terreno interno se estabiliza, aparece una nueva forma de presencia. No es una presencia que necesite mostrarse o impresionar a nadie. Es tranquila, sencilla, auténtica. Observa antes de hablar, siente antes de decidir. Es una presencia que no se define porque se siente. Y en ese clima interior, el sentido de la vida deja de ser una búsqueda y se convierte en una experiencia viva. Ahí sucede algo sutil pero profundo. El significado ya no se busca, se reconoce. Siempre estuvo ahí, escondido detrás del esfuerzo por ser alguien o alcanzar algo. Cuando ese esfuerzo cae, lo que queda es claridad. No porque hayas agregado nada nuevo, sino porque por fin has limpiado el cristal que te impedía ver lo que siempre estuvo frente a ti. Esa nueva claridad cambia completamente la manera de vivir. Empiezas a escuchar más antes de hablar. Notas que hay un pequeño espacio entre lo que sucede y tu reacción. Ese espacio es presencia, y en él es donde ocurren las verdaderas decisiones, no las automáticas. Cuanto más permaneces presente, más notas que el mundo no es un escenario, sino un encuentro constante entre tú y lo real. Cuando esa presencia se estabiliza, aunque sea por momentos, la vida deja de sentirse como una búsqueda infinita y se convierte en una participación consciente. Ya no hay nada que encontrar, porque el sentido está en el simple hecho de vivir. Es en ese instante cuando nace un nuevo movimiento interior, la confianza activa, esa que te permite aparecer en la vida sin garantías, sin mapas, sin certezas, pero con el corazón abierto. La confianza activa no significa cruzarse de brazos y esperar que todo se resuelva solo. Es atreverse a moverse sin necesidad de saberlo todo. Es caminar sin ver el final del camino. Es actuar porque lo sientes verdadero, no porque lo tengas garantizado. Es entender que la vida se revela paso a paso y que el siguiente paso solo aparece cuando das el anterior. Esa confianza no es ciega, es íntima. Claro que el ego se resiste. Fue entrenado para buscar seguridad antes de moverse. Quiere pruebas, resultados, planes perfectos. Pero la vida real no se maneja así. Te habla a través de señales, sensaciones, sincronicidades. El aprendizaje es empezar a moverte desde lo que sientes auténtico, incluso cuando la mente todavía duda. Es como avanzar con una linterna pequeña. No ves el final del camino, pero ves lo suficiente para seguir avanzando. Esa confianza activa se refleja en cosas muy humanas. Amar sin garantías, mostrar tu vulnerabilidad sin saber si te entenderán, elegir un camino que tu corazón siente correcto, aunque los demás no lo comprendan. La confianza activa no obedece a la lógica, obedece a la verdad interior. Es el arte de vivir con el alma despierta, incluso en medio de la incertidumbre. Cuando confías de esa manera, empiezas a notar algo muy profundo. La vida nunca estuvo en tu contra.
Lo que creaba conflicto era tu necesidad de controlar lo incontrolable. Pero cuando el cuerpo se relaja, el corazón se abre y la mente se aquieta, la acción fluye. Entonces surge una simplicidad hermosa, un reconocimiento silencioso. Existir ya es suficiente. Y desde esa confianza nace la verdadera compasión, junto con una nueva mirada sobre lo que significa ser humano. Cuando la confianza activa se vuelve natural, algo se revela con mucha claridad. Tu humanidad nunca fue un error que necesitaba arreglarse. Durante años creíste que tenías que mejorar, evolucionar, ser más espiritual, más fuerte, más perfecto. Pero esa búsqueda constante solo alimentaba la sensación de no ser suficiente. El despertar no te pide ser más de lo que eres, te invita a ver el valor de lo que ya eres ahora. Ser humano es sentir con profundidad, es confundirte, emocionarte, reír, llorar, equivocarte y volver a empezar. La vida pulsa dentro de todos esos movimientos. No hay vida real sin la vulnerabilidad que nos atraviesa. Cuando comprendes eso, nace una compasión suave, casi inevitable. Entiendes que todos, sin excepción, están intentando navegar sus propias tormentas internas lo mejor que pueden. Y ese entendimiento no es una idea, es un sentir. A partir de ahí, tus relaciones cambian. La necesidad de convencer, discutir o demostrar algo empieza a desaparecer. Escuchas más, miras más a los ojos, percibes las sutilezas que antes ignorabas. No porque intentes ser una buena persona, sino porque la presencia te ha hecho más sensible. Empiezas a ver que cada persona carga una historia que no siempre se ve, y eso te vuelve naturalmente más humilde. De esa humildad nace la verdadera amabilidad, no la amabilidad forzada o social, sino la que nace del corazón tranquilo. Una amabilidad que mira al otro y piensa, yo también he sentido eso. Ya no hay juicios rápidos ni urgencia por tener la razón, porque ya no hay guerra. Y cuando la guerra interna termina, la vida empieza a sentirse viva de verdad, ligera y honesta. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, descubres algo que tal vez nunca imaginaste. Tu humanidad nunca fue un obstáculo para despertar. Es el camino mismo. Es a través del cuerpo, del corazón, de la respiración, del toque, de las lágrimas y de la risa que lo sagrado se expresa. Cuando esa integración ocurre, se abre una puerta silenciosa hacia algo aún más profundo, la libertad de simplemente ser. Cuando todos esos movimientos internos, la crisis, el no saber, la danza sin control, la quietud, la metamorfosis, la confianza y la compasión comienzan a encontrarse, nace algo que no se puede describir con palabras, solo vivir, la integración. No es un estado perfecto ni permanente, es una armonía suave entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. La vida deja de dividirse entre dentro y fuera, solo queda un único movimiento. La integración no significa que nunca más sentirás miedo, duda o tristeza. Esas emociones seguirán llegando, porque son parte del tejido humano. La diferencia es que ya no te definen. Pasan como nubes en el cielo y tú te das cuenta de que tú eres el cielo, no las nubes. Esa conciencia lo cambia todo. La vida adquiere profundidad sin esfuerzo y dejas de aferrarte a lo pasajero. Desde ahí, actuar se vuelve simple, no porque sepas a dónde vas, sino porque estás alineado con tu paso. Las decisiones llegan solas, las palabras fluyen sin pensarlas. Todo es orgánico y sin esfuerzo. Ahí se experimenta la simplicidad del querer haciendo. Relaciones se vuelven más sinceras. Ya no se trata de pensar correctamente, sino de sentir lo que es verdadero. La vida empieza a guiarse desde adentro, no desde afuera. Y eso, sin duda, es libertad. Esa coherencia interior
Trae un tipo de libertad que no necesita mostrarse ni explicarse. Es tranquila, estable, silenciosa incluso en medio del caos. Descubres que no tienes que demostrar nada, ni alcanzar nada para sentirte completo. La plenitud no es una meta, siempre fue tu punto de partida, solo estaba cubierta. Y desde ahí, el misterio deja de ser amenaza y vuelve a sentirse como hogar. La incertidumbre deja de ser enemiga y se convierte en compañera. La vida ya no se siente como una carrera, sino como un encuentro constante. Contigo mismo, con los demás, con el mundo. Y en ese encuentro nace una pregunta silenciosa que no busca respuesta sino presencia. ¿Qué significa todo esto para quién, justo ahora? Intenta encontrar su camino en medio del caos cotidiano. Al final, todo apunta a algo simple. Tan simple que casi siempre lo pasamos por alto. La vida nunca te pidió saber exactamente lo que estás haciendo. El sentido no está en tenerlo todo bajo control, ni en alcanzar metas perfectas, ni en sostener una imagen impecable ante los demás. El sentido está aquí mismo, en respirar, en sentir, en aprender a estar presente un instante a la vez. Porque es en esa presencia donde la vida habla. Siempre lo ha hecho. Solo que estabas demasiado ocupado intentando ser alguien. Así que te pregunto, ¿puedes permitirte no saber por un momento? ¿Puedes dejar de buscar respuestas y escuchar lo que está vivo dentro de ti ahora mismo? ¿Puedes mirar tus pensamientos pasar sin tener que seguirlos todos? Porque justo ahí, en ese silencio entre pensamientos, algo nuevo puede nacer. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Déjalo transformarte poco a poco. Siente, observa, respira. Y si quieres seguir caminando este despertar con más claridad, profundidad y ligereza, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No porque yo te lo pida, sino porque tu viaje merece una compañía que te recuerde quién eres de verdad.